Hola, mi nombre es Rosa Gabarrete y les voy a hablar de lo que es la política fiscal. La política fiscal es el gasto que tiene el gobierno y los impuestos que influyen en la economía. Los funcionarios electos deberán coordinarse en la política monetaria para crear un crecimiento económico saludable. La política fiscal refleja las prioridades de los legisladores individuales. Estas necesidades locales prevalecen sobre las prioridades económicas que tiene una nación y como resultado la política fiscal es debatida acaloradamente, ya sea a nivel federal, estatal, de condado o municipal. ¿Qué es la política fiscal? Es la parte de la política que regula y vigila los gastos de la economía del Estado y la forma en que estos gastos se realizan. Dichos gastos son recaudados por medio de los impuestos que también deben ser vigilados para que cumplan su verdadera función. Hola, mi nombre es Sara. Yo les voy a hablar acerca de qué consiste la política fiscal. La política fiscal consiste en una serie de actividades que están enfocadas en lograr objetivos políticos. Es el uso del poder para tratar de resolver conflictos de la población y de la sociedad. Consiste también en una división de la política económica que es la encargada de fijar el presupuesto con el que goza el Estado por medio de la imposición de impuestos. Las características. Las principales características de la política fiscal son las siguientes. Es una política contracíclica, debe utilizar estabilizadores automáticos para que los niveles de gasto e ingresos se adapten a los altos y bajos de la economía, fomenta la inclusión de la población, provee mejor acceso a servicios como la educación y la salud e impulsa el crecimiento del país. Mi nombre es Clelin y les voy a hablar de los objetivos de la política fiscal. Los objetivos de la política fiscal son acelerar el crecimiento económico de un país o sociedad para que exista la plena utilización de todos los recursos que tenga la sociedad, ya sean humanos, materiales o capitales. Además, tiene como objetivo provocar una estabilidad en los precios para que estos no sufran elevaciones y disminuciones importantes. También fiscaliza el crecimiento de la economía, amortiza los cambios en la economía y garantiza el uso adecuado de todos los recursos del Estado. Hola, mi nombre es Vanessa y yo les vengo a hablar sobre los instrumentos. Los instrumentos de la política fiscal son básicamente tres aspectos que incluyen impuestos, gastos del gobierno y déficit del gobierno. Impuestos. Es el principal instrumento de la política fiscal. Cuando los impuestos aumentan o disminuyen, también lo hace el dinero que los consumidores tienen que gastar, por lo que genera un impacto significativo en la economía en general. Cuando los impuestos bajan, el consumidor puede aumentar el gasto y esto produce mayores ingresos para las empresas, permite que se expandan y que a su vez contraten a más trabajadores. Gasto del gobierno. Es el segundo instrumento en importancia. Los gastos del gobierno promueven la economía y la generación de empleo. Cuando el gasto público es elevado, se tiende a promover el empleo y mayor crecimiento económico. Y por último, el déficit del gobierno. Cuando los impuestos se reducen y el gasto se aumenta, se puede promover el crecimiento económico. Pero cuando el gobierno gasta más de lo que necesita por medio de los impuestos, se crea y se funciona con un déficit. Esto quiere decir que está perdiendo dinero. Hola, mi nombre es Tatiana y yo les voy a hablar sobre los tipos de política fiscal. Actualmente existen 4 tipos diferentes de política fiscal, empezando por la política fiscal expansiva. Este tipo de política se da en situaciones en las que se presenta un decrecimiento económico o cuando se dan muchos paros. Entonces el gobierno debe de aplicar una política fiscal expansiva para lograr así aumentar el gasto agregado y aumentar la renta efectiva. Puede ser aplicada por medio de la reducción de los impuestos, el aumento de los gastos del gobierno, estimulando la inversión privada por medio de bonificaciones o exenciones fiscales. También tenemos la política fiscal contractiva. Esto se da cuando se da la inflación a causa de un exceso de demanda agregada, que cuando se presenta la política fiscal contractiva. Cuando esto sucede, es necesario aplicar la política fiscal restrictiva para reducir el gasto agregado. Se aumentan los impuestos y se reduce el gasto público. También tenemos la política fiscal restrictiva.
Esta sucede cuando el gasto neto del gobierno se es por mayor a la recaudación fiscal o reducción del gasto público, o ambas, la que provocaría una menor o mayor superávit que el previamente planeado por el gobierno. Por último, tenemos la política fiscal neutral, que es un presupuesto equilibrado en el que el gasto público es igual a los ingresos fiscales. Gracias. Compañeros y licenciada, les hablaré acerca de la importancia de la política fiscal. Se considera que la política fiscal es el motor que mueve el crecimiento del Estado, pues es la forma en que se logra contribuir al desarrollo tanto económico como social. Por medio de ella se puede mostrar los niveles de empleo, de producción y los precios del mercado. Es por medio de la política fiscal que se establece el presupuesto que tiene un Estado con los impuestos y los gastos públicos, buscando generar un equilibrio para sus ciudadanos. También es muy importante cuando se deben aplicar políticas redistributivas o impuestos. Son además una útil herramienta para reducir la contaminación ambiental. Esto cuando se cobra un impuesto por contaminar el medio ambiente. De esto podemos sacar ciertos ejemplos. Algunos ejemplos de política fiscal son los siguientes. 1. Elevar o disminuir los impuestos. 2. Aumentar el IVA, o sea, el impuesto de venta agregado. 3. Aumentar los alícuotas a las exportaciones. 4. Distribuir los recursos entre los diferentes niveles de gobierno, nación, provincia, municipios. 5. Aplicar restricciones a las importaciones. Muchas gracias, les saluda Paulette Escobar.